Mirada Mundo. Tem que ser tratado como uma questão de prioridade. Prioridade zero. É um direito sagrado. Mirada Mundo. Наша цель – благополучие и процветание российского и китайского народа. Mirada Mundo. 经贸、投资、能源、科技、人文、地方的合作持续推进。 Mirada Mundo. Going to be something UFC event on the South Lawn. Right there, we're going to build an arena. Mirada Mundo. Analizamos los hechos más relevantes del sistema internacional. Mirada Mundo. Con Henry Valdelomar, Denis Moll y Carlos Flores. Bueno, reciban un saludo cordial. Ya estamos en Mirada Mundo en la 7ª edición, programa número 7. Ya estoy con nuestro director, saludamos a nuestro director del programa, Henry Valdelomar. Buenas noches, Henry, qué gusto saludarte, y también saludamos a Denis Moll, que nos va a acompañar el día de hoy con su análisis. Carlos, muy buenas noches, un cordial saludo a nuestra amable audiencia. Evidentemente estaremos hoy también con Denis Moll del Instituto Schiller, allá en los Estados Unidos, para desarrollar junto con él y acompañados también por su persona en este propósito de observar algunos acontecimientos que se vienen desarrollando en el mundo y tratar de explicarlos y comprenderlos. Ah, buenísimo. En el programa discernimos, tratamos de hacer entender de la mejor manera posible los hechos, los procesos más importantes que están aconteciendo, esto a nivel internacional, y tienen que ver mucho también con nuestro país. De entrada nomás damos la bienvenida a todo el norte integrado que se están conectando a través de Ciudad Radio 101.5 FM y la ciudad de Montero. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la ciudad de los Anillos, nos pueden escuchar por 107.8 Radio Éxito Santa Cruz. Y también por las páginas web respectivas pueden visitar nuestras webs y ahí van a encontrar el programa. Lo vamos a repetir el sábado y domingo a partir de las 8 de la mañana. Usted no se lo puede perder. De entrada nomás, entramos con nuestro director. ¿Qué tal la semana? Bastante agitada, mucho movimiento, especialmente en el Medio Oriente, Estados Unidos, Irán, y también la sorpresa que le dio Ucrania a Rusia nuevamente, todo aquello. Esto se está poniendo bastante agitado, Henry. Sí, como ya venimos advirtiendo semana a semana, el sistema internacional, el mundo, está viviendo turbulencias de distinta naturaleza, turbulencias de naturaleza estratégica, militar, bélica, como son los conflictos que se libran en Europa del Este, en Ucrania, o la pausa, que en alguna medida ha significado el conflicto con Irán y el estrecho de Hormuz, o la situación muy precaria en la que se encuentra Gaza y el área de las proximidades de lo que era Palestina, el Líbano. Evidentemente el mundo está en una situación de transformación, y toda transformación no necesariamente es de forma parsimoniosa, sino a veces esta está atravesada por tensiones de intereses políticos, económicos, y también dificultades de orden financiero. Lo cierto es que, como nunca antes quizás en la historia de las relaciones internacionales, estamos siendo testigos privilegiados, aunque preocupados, de estos procesos y acontecimientos que se vienen desarrollando en distintos lugares del mundo, en Europa, en Asia, en América. Por ello, el día de hoy trataremos de asomarnos con mayor profundidad o mayor atención a un evento político que vaya a desarrollarse en los próximos 100 días. Estamos a 100 días prácticamente de las elecciones en el Brasil. Van a ser unas elecciones de importancia geopolítica y estratégica, tanto para el Brasil, para la región y para el mundo. Y trataremos entonces de identificar algunos elementos que nos permitan entender por qué señalamos que son elecciones de vital importancia, tanto para el Brasil como para la región. Y complementaremos el día de hoy con algunas apreciaciones respecto a
los alcances o las dificultades que ya podríamos estar advirtiendo en la implementación de los acuerdos con Irán, que se suscribió el pasado 17 de junio allá en Islamabad, entre Estados Unidos e Irán. Y finalmente haremos un pequeño comentario sobre los resultados de las elecciones en Colombia, que está reconfigurando el escenario ideológico de América Latina. Ese será nuestro itinerario. Viajaremos entonces a través de las ondas de este programa por estos 3 escenarios: Irán, Brasil y por supuesto Colombia. Perfecto. Interesante el contenido del programa para nuestros amigos radioescuchas. Este programa está enfocado al sistema internacional, al análisis de los hechos más sobresalientes y que obviamente afectan a nuestro país. Principalmente cuando hablamos de Brasil, hay un dicho famoso que siempre usan los docentes, quienes hablan de política internacional: si Brasil se resfría, lo contagia a Bolivia o a toda América del Sur, ¿no? Se siente acá el estornudo, ¿no? Efectivamente, Brasil es una potencia en la región, con un Producto Interno Bruto bastante significativo. Es prácticamente la potencia que hoy pretende tener un sitial en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ser también un miembro permanente en el Consejo de Seguridad, y por supuesto tiene los méritos necesarios y el apoyo de la región para poder ocupar ese lugar en el marco de lo que pueda significar una reforma de la composición del Consejo de Seguridad y Brasil se constituya en un miembro más permanente de dicho organismo de las Naciones Unidas, junto con algunos otros que también asumirían la representación permanente de algunos continentes. Probablemente estaríamos hablando también de Sudáfrica por parte de África. Bueno, avanzamos entonces precisamente con el tema, uno de los más importantes de acuerdo al guión que tenemos precisamente en el programa, que es el primer bloque, el acuerdo de Irán. Y hay un talón de Aquiles que se apuntó, que es precisamente el Líbano. Oficialmente ya hay un acuerdo con Estados Unidos, ¿ya se firmó el documento o todavía falta firmar? ¿O a cuántos días? 60 días tengo entendido. ¿Cuál es la situación actual, Henry, de estos dos actores importantes que, bueno, a todo el mundo pusieron a temblar, ¿no? Y económicamente también. Bueno, el acuerdo, en realidad, la denominación exacta es el memorándum de entendimiento de Islamabad entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán, que fue suscrito el pasado 17 de junio en el Palacio de Versalles. El presidente Donald Trump, en este histórico escenario, como es el Palacio de Versalles, allí en París, Francia, allí Donald Trump firmó este memorándum de entendimiento entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán. Por supuesto, la vigencia plena de este documento tendrá que ser ratificado por una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Aún esto no ha ocurrido, sin embargo, ya está en vigencia por 90 días, así establecieron el plazo las autoridades que suscribieron, tanto el presidente de Estados Unidos como el de Irán, la vigencia de este acuerdo. Sin embargo, como bien señalaste, este memorándum de entendimiento tiene un talón de Aquiles, es decir, una debilidad que ya estamos siendo testigos de esa debilidad y lo que podría provocar de que este memorándum de entendimiento prácticamente se diluya en un absoluto fracaso. ¿Cuál es ese talón de Aquiles? El artículo primero del memorándum de entendimiento, ese que en alguna medida provoca esta debilidad
de la eficacia que podría tener el memorándum de entendimiento. ¿Qué es lo que dice el artículo primero? Y demos lectura en extenso al artículo primero. Dice así: Estados Unidos y la República Islámica de Irán, junto con sus aliados en la guerra actual, firman este memorándum de entendimiento para declarar la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluyendo el Líbano, y se comprometen a partir de ahora a no iniciar ninguna guerra ni operación militar entre sí, a abstenerse de amenazar o usar la fuerza mutuamente y a garantizar la integridad territorial y la soberanía del Líbano. El acuerdo final confirmará la terminación permanente de la guerra en todos los frentes, incluyendo el Líbano, y demás disposiciones de este párrafo. Eso es lo que indica el primer artículo de este memorándum de entendimiento, que cuenta con 14 artículos. Sin embargo, ya cuando damos lectura al contenido de este primer artículo, advertimos casi con un nivel de recurrencia la designación o la referencia al Líbano. En 3 ocasiones en este corto párrafo está referido el Líbano. ¿Y por qué el Líbano es parte de este acuerdo, de este memorándum, si la guerra prácticamente ha sido entre Estados Unidos, Israel contra Irán? Y ¿por qué figura? Porque en el Líbano hay presencia de organizaciones afines a la Revolución Islámica de Irán, a la República Islámica de Irán, como es el Hezbollah. Y desde la percepción tanto de Israel en particular como de los Estados Unidos, el Hezbollah ha sido calificado como una organización terrorista y por tanto deberá ser combatida y eliminada del escenario de la región. Para Irán, evidentemente, esa consideración o calificación constituye un exabrupto. A partir de esto, entonces, cualquier acción que se pueda realizar por parte de Estados Unidos en el escenario del Líbano o de Israel, siendo Estados Unidos el principal aliado de Israel, daría por fracasada la aplicación y vigencia del memorándum de entendimiento. Por ello es que será importante, y escuchemos entonces a Denis Small, cuál ha sido la declaración vertida hace pocos días atrás por parte del ministro de Seguridad Nacional de Israel, que Itamar Ben-Gavir, que es un político y abogado de la ultraderecha israelí, de una ideología supremacista judía, y particularmente como la mayoría de los líderes políticos de la derecha y extrema derecha israelí son antiárabes. Escuchemos cuáles han sido las afirmaciones de Itamar Ben-Gavir, ministro de Seguridad Nacional en Israel. Del otro lado, en Israel, las declaraciones del ministro de Seguridad Nacional, Ben-Gavir, son realmente escalofriantes, pero revelan lo que está pensando y está haciendo el gobierno de Netanyahu. Dijo Ben-Gavir, lo publicó en su canal de X, dijo: por cada lágrima de una madre israelí, por gente que muere, 1000 madres libanesas deben llorar. Todo el Líbano debe arder, dijo. Y lo repitió, todo el Líbano debe arder. En Oriente Medio no se gana con respuestas mesuradas y de moderación. Hay que volverse loco, hay que aniquilar, hay que aplastar el terror. Cierra comillas. Duras las declaraciones. Impresionante, ¿no? Sí, y bueno, ese texto de su declaración escrita en esta red social X, antes Twitter, reflejan esa concepción antiárabe que habíamos manifestado minutos atrás, que
se asemejan muy probablemente a aquellas otras expresiones de hace algunos años atrás, antes de la Segunda Guerra Mundial, de aquellos líderes del partido nazi, Hitler y sus acompañantes, su principal propagandista Goebbels, cuando estos se referían al pueblo judío. Si nosotros refrescásemos un poco la memoria y leyésemos algunas páginas de la historia respecto a estas expresiones, tan solo leer Mein Kampf de Adolfo Hitler, es el único libro que escribió Hitler estando en prisión, encontraríamos bastante similitud con referencia a estas expresiones de el ministro de Seguridad Nacional de Israel, que indudablemente son inadmisibles. Frente a estas expresiones, pidámosle a Dennis Small cuál ha sido la respuesta que ha brindado el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi. Vamos con la nota. Esto no es la diatriba de un lunático genocida cualquiera. Es una declaración pública del ministro de Seguridad Nacional del régimen israelí. El culto genocida a la muerte, con sede en Tel Aviv, es una amenaza para toda la humanidad. Amenaza a todos los seres humanos. Su único interés es la guerra permanente. Ni duda cabe, ni duda cabe. Sí, ahí advierte Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, que estas declaraciones y propósitos que subyacen en la afirmación del ministro de Seguridad Nacional de Israel reflejan un gran riesgo no solamente para el Líbano y el pueblo que habita en este pequeño territorio al norte de Israel, sino también constituirían una suerte de detonante para la seguridad internacional. Además, reitero, como habíamos dicho, se asemejan a aquello que se intentó o fue el propósito de la construcción o implementación de las Naciones Unidas, de prevenir y evitar que nunca más ocurriese una situación como la que vivió la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial, y particularmente ese genocidio del cual los israelitas, el pueblo judío, fue víctima por parte de las tropas y los propósitos que perseguía el régimen de Adolfo Hitler en Alemania allá por mediados del siglo pasado. Evidentemente, las declaraciones del ministro de Seguridad Nacional de Israel constituirían prácticamente un atentado contra la validez, vigencia y continuidad del memorándum de entendimiento que suscribieron el pasado 17 de junio entre Estados Unidos e Irán. Estas declaraciones, y si acaso se constituyen en realidad, es decir, se desarrollasen acciones militares que perturbasen la paz y la tranquilidad del Líbano, constituirían para Donald Trump una fuerte presión y por supuesto un descrédito de Donald Trump y una pérdida de confianza del sistema internacional con respecto a la fuerza de Donald Trump para garantizar acuerdos que él mismo suscribe, y esto constituiría, reitero, entonces un debilitamiento del nivel de confianza a nivel internacional, claro, tanto de quienes son los rivales de Estados Unidos como cuanto de sus aliados, pues al no poder garantizar que Israel respete un acuerdo suscrito por la primera potencia mundial militar en ese escenario, la certeza de garantizar seguridad internacional se va diluyendo. Henry, ¿y no hubo un escenario donde el gobierno de Estados Unidos oficialmente haya hablado con el Estado de Israel, haya dicho, oye, voy a firmar este acta de entendimiento, pero vos ya no puedes atacar?
O sea, ¿no hay eso? ¿No hay esa conversación entre sí, aliados? sin duda lo hubo, ¿no? Donald Trump comunicó al primer ministro israelí Netanyahu de los contenidos de este memorándum de entendimiento y por supuesto la necesidad de que Israel ya evite intervenir y proceder con acciones militares tanto en Irán como en el Líbano. Pero como en algún momento también hemos señalado, Israel no tiene el propósito de cumplir algunos acuerdos o compromisos. La vida cuenta que el objetivo de Israel es destruir definitivamente a Irán, en virtud de que Irán es el principal adversario, enemigo desde la perspectiva de Netanyahu, de los israelitas, es Irán. Y por tanto, para eliminar esa amenaza que constituiría para la seguridad de Israel, la estrategia es la eliminación y la derrota definitiva de Irán, y por ello es que ha objetado el contenido de este memorándum, y evidentemente como ser un país soberano, acá el principio de soberanía indudablemente se asoma. Israel, en el ejercicio de su soberanía, no estaría obligada a respetar un memorándum que ha suscrito otro Estado, porque este memorándum ha sido suscrito, entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán. Por tanto, Israel, en términos jurídicos, no está obligado a respetar ese acuerdo, aunque en términos políticos, indudablemente para conservar esa estrecha alianza que han mantenido Estados Unidos e Israel desde la creación del Estado de Israel, a efectos de conservar ese nivel de confianza y solidez de esa relación, Israel debería prestar atención a los contenidos del memorándum. Pero por supuesto, reitero, esto no constituye norma que obligue a los estados, a Israel, y es una decisión soberana de Israel en función de sus intereses nacionales, si da curso o en alguna medida a través de su accionar permite que este memorándum tenga vigencia y se vaya disipando la amenaza de que continúe el conflicto en la región fundamentalmente del Estrecho de Hormuz, y por supuesto esto incrementa el nivel de turbulencia económica que representa cuando el 25% del transporte y comercialización del petróleo transita por este estrecho, el Estrecho de Hormuz. Henry, una consulta, y Estados Unidos o en el contenido de este preacuerdo o acta de entendimiento no dice, por ejemplo, bueno, yo como Estados Unidos puedo hablar por mí y bueno, si Israel no cumple, es entre Irán e Israel, o sea, teniendo en cuenta que ya le informó al Estado de Israel que es su aliado, ¿no? Entonces tal vez a esto iría de que si Israel ataca con las armas de Estados Unidos, ahí se estaría rompiendo totalmente el acuerdo, ¿no? Bueno, Israel cuando ataca no lo hace con armas de Estados Unidos, o por lo menos no se puede comprobar ello. Recordemos que Israel también ha desarrollado una capacidad militar muy significativa, es una de las principales potencias militares de la región, y ha desarrollado toda una capacidad de infraestructura y construcción de armas, lo que le permite en definitiva ejercer ese poder en la región y amedrentar a quienes son sus vecinos, países árabes. Por tanto, si Israel procede con acciones militares tanto contra el Líbano como contra la población palestina en Gaza como contra Irán, sería una decisión absolutamente soberana de Israel. Naturalmente esto significaría un desgaste y una pérdida de imagen ya muy debilitada en el contexto internacional, y podría generar una crítica muy severa por parte de los países o los otros países miembros de la OTAN, es decir, de los estados europeos. Europa
particularmente los países de la zona occidental, presionaron al gobierno de Donald Trump para que lo más antes posible suscriba este acuerdo. Por ello es que fue suscrito el 17 de junio, el día en que se iniciaba la reunión del G7 en Evans, allí en Francia. Pues los países, particularmente del G7, países europeos, condicionaron a Donald Trump, no de forma explícita, pero sí de forma, diríamos, simbólica, que para el éxito de esta reunión del G7, para generar la tranquilidad de los países del G7 y de Europa, era indispensable que se establezca una suspensión de hostilidades contra Irán y se suscriba un acuerdo que permita fundamentalmente calmar la turbulencia de los precios internacionales del petróleo. Hasta antes de la suscripción de este memorándum de entendimiento, el precio del barril del petróleo había alcanzado el valor de $120, cuando el promedio hasta antes del conflicto estaba entre 70 y 80. Europa es una región que depende absolutamente de la provisión de petróleo y particularmente de ese que transita por el estrecho de Orán. La crisis económica y las dificultades políticas que vienen atravesando los países de Europa Occidental en alguna medida están determinadas por esta dependencia energética y han asignado mayor cantidad de recursos económicos para poder satisfacer la demanda energética que en sus países tienen. Por ello es que Donald Trump se vio en alguna medida forzado a suscribir, porque si recordamos, en sus primeras declaraciones, Donald Trump era reticente a la posible firma de un acuerdo de esta naturaleza, y mucho menos con los contenidos que tienen los 14 puntos. Claro. Particularmente el primero, pues para que el primero tenga aplicación depende del comportamiento de su principal aliado, porque es su principal aliado el que desarrolla acciones militares en territorio líbano en procura de destruir y derrotar definitivamente a esta organización denominada Hezbollah. Una consulta, Henry. Versalles, donde se firmó este acta de entendimiento previo, ¿es Versalles donde se firmó también el Tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial? Así es. Palacio de Versalles es un escenario de valor histórico, pues allí se han firmado no solamente este memorándum de entendimiento, sino también se suscribió aquel Tratado de Versalles, como bien tú señalas, de la Primera Guerra Mundial, en el que Alemania prácticamente es sancionada militar y económicamente por haber sido considerada la provocadora y la responsable de la Segunda Guerra Mundial. Es también a raíz de esa suscripción que Hitler marcha sobre Francia, ocupa Francia, y luego también allí en el Palacio de Versalles se suscribirá el otro tratado, ya esta vez impuesto por Alemania, con la rendición de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, qué complicado, qué situación más difícil. Simbolismo, ¿no?, del Palacio de Versalles. Claro. Lo que uno puede extractar de todo esto, que en los próximos 90 días no está nada garantizado, Henry, ¿no? No está nada garantizado. Sí, efectivamente, ese memorándum de entendimiento está prendido de alfileres, y hablamos pronto y claro en lenguaje mucho más sencillo, pues, y reitero, este primer artículo es un condicionante muy delicado, prácticamente casi difícil de poder cumplirse, pues depende también de la conducta de Israel. Y allí en el Líbano se encuentran la sede, o en todo caso la presencia del Hezbollah, el otro actor internacional del cual no hemos hablado mucho, pero que también tiene algún nivel de participación o incidencia en los acontecimientos que se desarrollan allá en el Medio Oriente.
Bueno, estamos aquí, a los amigos de Escuchas, estamos en Mirada Mundo, en nuestro programa número 7, se emite por Ciudad Radio 101.5 FM para el norte integrado y la ciudad de Montero, y por 107.8 Radio Éxito Santa Cruz en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la ciudad de Los Anillos. Con su reprise el día sábado a partir de las 8 de la mañana y el domingo a las 8 de la mañana. El estreno es todos los miércoles a las 22:30. Quienes conducen el programa es nuestro director Henry Valdelomar. Estamos con Denny Small como apoyándonos con el análisis, y quienes habla Carlos Flores. Así es, sigamos recorriendo y viajemos a través de la imaginación y las ondas de Mirada Mundo, y nos trasladamos a otro escenario tan importante como importante es el que acabamos de comentar, y esta vez en nuestra región. El próximo 4 de octubre va a llevarse a cabo las elecciones en el Brasil. El Brasil recientemente fue invitado a participar en la reunión del G7. Indudablemente, Brasil es uno de los países de mayor desarrollo económico en la región, es la 8ª economía del mundo. Y sin duda las palabras del Brasil en los foros internacionales tienen su peso específico. Y al haber sido invitado Brasil en el G7, por supuesto Brasil ha sido el portador del pensamiento y las preocupaciones del sur global. Junto con otros países, Brasil constituye uno de los que manifiesta de forma reiterada la necesidad de modificar la configuración internacional, pues desde la perspectiva del sur global, la actual configuración o desorden internacional también constituye una seria amenaza, no solamente para la paz, que es lo que se persigue, sino también para garantizar el desarrollo de todos los países y particularmente del sur global. Y ha sido importante entonces las expresiones que no han sido difundidas por los medios. Por ello es que consideramos pertinente, a través de la voz de Denny Small, cuáles han sido las expresiones vertidas por el presidente brasilero Luis Inácio Lula da Silva en esta reunión del G7 que se llevó a cabo en Francia. Escuchemos, en todo caso, a Denny leer lo que fue el contenido del discurso de Lula en el G7. Dijo lo siguiente: primero, me resulta difícil abordar este debate porque nos encontramos entre dos mundos. Por un lado, estamos en un mundo en el que los países altamente desarrollados se preocupan por la competitividad y el crecimiento de China. Y por otro lado, hay otra parte del mundo que está a la espera de que cualquiera se presente como socio comercial y de inversión. Luego siguió con el balde de agua fría. Dijo: lo que pasa con los países del sector en desarrollo, América Latina, África, es que constituyen un mercado gigantesco que les espera allá afuera. Invertir en su desarrollo beneficiará a la economía de Estados Unidos, Europa y tantos otros países. Pero lo tienen que hacer, dijo, con China sentada a la mesa. Dijo: no sirve de nada quedarnos aquí sentados alrededor de esta mesa quejándonos de China. La pregunta más bien, dijo, es ¿cómo conseguiremos que los 900 millones de habitantes de África se conviertan en consumidores cuando reciban la inversión necesaria y el interés de las industrias de los países desarrollados? Dice: lo que pasa con ustedes, a los que estaban ahí, es que no se presentan como socios, y cuando eso lo hacen, dejan el terreno libre para otros actores. Y los chinos ocupan este espacio que ustedes dejan vacío por su omisión. Dijo que Brasil muy a menudo convoca licitaciones y dice: las empresas francesas, alemanas y estadounidenses no participan. ¿Quiénes acuden? Los chinos. Henry, esto un poquito más nos puedes explicar, un poquito más con manzanitas para quienes nos escuchan. Este tema es muy importante, ¿eh? Sí, en esta intervención Lula hace afirmaciones
muy importantes y un tanto también delicadas. Podríamos decir que Lula pone sobre la mesa y los expone a los miembros del G7 a una crítica que el sur global, los países en desarrollo particularmente, vienen desarrollando y ante los oídos sordos de parte de los países que integran el G7. Hay algunos componentes que vamos a precisar. Habla, por ejemplo, de una competencia. Vivimos en dos mundos, dice, ¿no? Un mundo donde hay unos estados que están compitiendo y efectivamente, particularmente son Estados Unidos, China y Rusia, quienes están en una competencia estratégica en el mundo, y son distintos procesos en los que advertimos esa intensa competencia. Haciendo un paréntesis, recientemente, por ejemplo, en la Asamblea General de las Naciones de la OEA, allá en Panamá, hubo un intercambio de palabras entre el presidente de Panamá, Murillo, y el representante de China, de la empresa que administra los dos puertos, o administraba los dos puertos allá en Panamá. Hablaremos la próxima semana de este intercambio, digamos, de palabras que reflejan, reitero entonces, ese mundo al que se refiere Lula, ese mundo en que hay una intensa competencia de los países o de las principales potencias. Y por el otro lado está el otro mundo, el mundo del sur global, que desea alcanzar niveles de desarrollo. Sin embargo, en los países del G7 señala que no están actuando de la mejor forma. Es más, y tiene una expresión que habrá que rescatar. Cuando dice, ustedes no se presentan como socios. Y cuando dice ustedes, se está refiriendo a los del G7, donde están Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Alemania, entre otros, de los 7, que tienen aspiraciones, por supuesto, de tener participación económica. Sin embargo, ahí reitero, dice, ustedes no se presentan como socios. Entonces, si no se presentan como socios, ¿se presentan como qué? Y se presentan con propósitos hegemónicos, de seguir teniendo aquella conducta de ayer, de extraer las riquezas y los recursos naturales del sur para beneficio de los países más desarrollados, agudizando aún más esta brecha o abismo que existe entre este grupo de países desarrollados y este gran universo numeroso de países que aspiran a alcanzar un nivel de desarrollo. Y ahí, claro, Lula dice, actúen como China. Y es importante, además, tenerlo en cuenta China. En alguna medida podría inferirse de que Lula está diciendo, ya ustedes, como G7, son insuficientes. Si desean construir un planeta, unas relaciones internacionales que permitan el desarrollo de todos, incorporen a China y actúen como China actúa, como socio, no como ustedes quizás no lo dijo, pero reitero, subyacen esa expresión, no se presentan ustedes como socios, se presentan como patrones en el sistema internacional y, por supuesto, no son fiables, porque el sur global no va a fiarse de una conducta de esa naturaleza. Y es importante, decía entonces Lula, tener a China sentada junto con nosotros, decía, ¿no? Y cuando es en nosotros, intenta también ser extensiva esa inclusividad a los del G7. Es el sentido y viene a ser la voz del sur global exigiendo, demandando ya casi de forma imperativa, dadas las circunstancias y dificultades que está atravesando el sistema internacional, de establecer un orden internacional multipolar, multilateral, donde, claro, las aspiraciones del sur global también sean contempladas. Pero sigamos escuchándolo a la intervención de Lula en esta reunión del G7 en la voz de Denis Small, cuando
va a hacer referencia a lo que estábamos señalando, la necesidad del desarme y un tema muy delicado que en Europa se está observando. Vamos con la nota. Realmente clave, dijo. Así pues, lo que necesitamos es cambiar de actitud, mirar más allá de nuestras fronteras y ser conscientes de que solo mediante el desarrollo podremos conseguir lo que deseamos. Atacó la idea de los gastos militares, se refirió en particular a Alemania, dijo que estaba sorprendido por lo que había dicho Merz, que su país gastó 15.000 millones de euros en la guerra de Ucrania, pero dijo, cuando este dinero podría haberse invertido en el desarrollo de los países socios de Alemania. Bueno, nos imaginamos que esto también fue una indirecta, directa hacia el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Porque están en plena marcha, plena ejecución de la doctrina Monroe, por ejemplo, ¿no? Y han empezado, pero a trabajar en eso. Y está entrando con mucha fuerza. Los resultados de las elecciones lo dicen, ¿no? Sí, claro, cuando Lula dice miremos más allá de nuestras fronteras, evidentemente subyace, como bien adviertes, un serio cuestionamiento a las políticas migratorias que se vienen implementando tanto en los Estados Unidos como también en los países de Europa Occidental. La problemática migratoria constituye un tema de la agenda internacional y que ha alcanzado ya ribetes preocupantes, tanto así que el Papa León XIV en su última visita reciente allá en España también ha abordado esta temática vinculada a los procesos migratorios. Además, Lula ha señalado que, bueno, una de las, antes de estar persiguiendo a migrantes, en todo caso, y para evitar que aquello ocurra, es decir, que para los países del sur sigan expulsando población, hay que garantizar y desarrollar las acciones pertinentes para alcanzar niveles de desarrollo en nuestros países. Y ahí pone el dedo en la llaga, mientras la demanda es mayor inversión en desarrollo y no perseguir a los migrantes o políticas ya prácticamente ofensivas a los procesos migratorios, y no estar incurriendo en un incremento del gasto militar. Ahora, ¿por qué Europa, prácticamente casi todos los países de Europa Occidental, a excepción de España, digo mejor, todos los países de la OTAN, a excepción de España, han incrementado su gasto militar como mínimo en un 5% de su Producto Interno Bruto? Pues Estados Unidos ha amenazado a los miembros de la OTAN a disminuir la presencia militar estadounidense, porque prácticamente la seguridad de Europa Occidental está en manos fundamentalmente de la capacidad militar que pueda desplegar Estados Unidos en Europa. Estados Unidos tiene bases diversas desplegadas a lo largo y ancho de Europa Occidental. Pues para Europa la amenaza de Rusia es una amenaza latente, y frente a esa amenaza necesariamente deben tener las garantías suficientes como para poder defenderse en caso de que existiese alguna agresión por parte del Estado eslavo ruso. Y Alemania hace un tiempo atrás ya ha iniciado un proceso de gasto militar significativo, como lo viene haciendo también Japón. Japón ha incrementado también su gasto militar, un poco desmarcándose de lo que establece su constitución, al haberse señalado en su constitución que Japón es un estado pacífico y por tanto su capacidad militar estaba reducida a su mínima expresión, pues Estados Unidos se constituye en el garante de la seguridad de Japón. Pero claro, estos incrementos en gasto militar tienen un contrasentido cuando las necesidades de desarrollo, salud en el mundo y particularmente en el sur global son un imperativo, una urgencia, y el mundo desarrollado estaría caminando en una dirección contraria. Claro, definitivamente. Lenis tiene una opinión al respecto. Escuchemos.
mientras aumentan el gasto militar, están bajando los gastos en pensiones, bajando los gastos sociales, recortando los ingresos de la población en general, sacrificándolos para poder seguir adelante con la economía militar. Toda la razón, ¿no? Se está polarizando precisamente, ¿no? Los gobiernos están pensando en otra y el tema de la población son otras, en realidad, sus necesidades. Henry, antes que me olvide, quería pedirte tu opinión. Me llama la atención lo que dijo el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, donde, teniendo en cuenta que siempre las potencias actúan con fines hegemónicos, con países pocos poderosos económicamente, ¿no? Y entonces acá viene la cuestión, ¿cuán cierto es, cuán real es que una potencia podría sentarse con un país, por ejemplo, del sur global, por ejemplo? ¿Lo hace China? Eso dice Lula da Silva, ¿no? Bueno, cuando nosotros observamos el comportamiento de la política que se vio en China en los últimos años, China ha desplegado toda una estrategia de presencia, fundamentalmente a través de créditos y asistencia técnica, en particular en infraestructura, en grandes infraestructuras, hacia los países del sur global. En África es bastante significativa la inversión en infraestructura que viene desarrollando China. Lo mismo ha acontecido en América Latina, en distintos países, y eso en el marco de lo que constituye su plan estratégico, ¿no? La ruta y franja de seda. Para que la ruta de la franja de seda pueda materializarse, se requiere de que haya infraestructura en cada uno de los países, infraestructura industrial, como también de infraestructura vial. Y para ello, entonces, China ha otorgado créditos, reitero, a diversos países del sur global, teniendo una relación de igual a igual. Es decir, sí, evidentemente, China se reúne, como podemos nosotros constatar a través de las diversas medios de comunicación internacional, los distintos representantes de China vienen reuniéndose con también actores políticos de los diversos países del sur global. Reitero, en el marco de que solo así este proyecto de la ruta y franja de seda que tiene en mente Xi Jinping se pueda concretar, y por supuesto esto también se pueda traducir en desarrollo no solamente de China, que viene teniendo un sostenido nivel de desarrollo desde ya hace 3 décadas atrás. Su nivel de crecimiento es bastante significativo, no tanto como lo fue hace una década y media atrás, que tenía un crecimiento promedio del 10% de su Producto Interno Bruto. Hoy ha disminuido a un 8 o un poquito menos por ciento, pero de todas formas un crecimiento de esa magnitud de 8% con una población de 1.200 o 1.400 millones de personas, indudablemente es un indicador bastante alto. Y de acuerdo a las expresiones de los líderes chinos, este esfuerzo de establecer relacionamiento de cooperación con los países del sur global también tiene el propósito de generar desarrollo en esos países. Es decir, como técnicamente a veces se habla, es una relación de ganar-ganar, que en alguna medida ha tenido éxito particularmente en el África. China tiene una importante presencia hoy en el África, no tanto en América, pero sí la tiene, y por ello que Estados Unidos, y particularmente con el gobierno republicano de Donald Trump, tiene como propósito expulsar a China de la región. De ahí este episodio que había comentado minutos atrás en la reunión de la OEA entre el presidente de Panamá y el representante chino de los puertos que administraba hasta hace un tiempo atrás China. China le ha reclamado a Panamá
respetar garantías o, en todo caso, seguridad jurídica, pues la Corte Suprema de Justicia ha dejado sin efecto la renovación del contrato que había suscrito el Estado de Panamá con una empresa china para que ésta administre 2 puertos, uno en el de Pacífico y otro en el Atlántico. Y ante este hecho, China ha manifestado su preocupación de que Panamá no estaría, digamos, brindando seguridad jurídica. Para nuestros amigos radioescuchas, estamos en Mirada Mundo, nuestro programa número 7. Estamos con Denis Moll, analista, está analizando, y también estamos con nuestro director Henry Valdelomar y quien les habla, Carlos Flores. Les acompañamos todos los miércoles a partir de las 22:30 por Ciudad Radio 101.5 FM y por Radio Éxito Santa Cruz para la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, con su reprise el día sábado y domingo a partir de las 8 de la mañana. Carlos, escuchemos una otra expresión de Lula en la que hace referencia a la importancia que representa el mundo lo que son los mercados de Brasil y la India en el contexto del sur global. Vamos con la nota. Siguiendo con lo de Lula, dijo: aprovechemos el siglo XXI y hagamos cosas diferentes de las que hicimos en el siglo XX. Es sumamente positivo que China y la India estén creciendo. Son 2.800 millones de personas que consumen. Si sumamos Brasil e Indonesia, serían más de 3.000 millones de personas. Yo quiero que todos consuman, y quienes tienen que dar ese primer paso son los países desarrollados. Dijo: vamos a invertir en la paz, basta ya de guerras. Importante las declaraciones punzantes pero incisivas, precisamente lo que mencionó en esta reunión el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Sí, hace referencia a lo que puede representar no solamente para China y Rusia, sino también para los miembros del G7. Les dice, presten atención, si contemplamos no solamente la población de China y la India, sino también la población de Brasil, la India, o Indonesia, digo mejor, estamos hablando de una población que alcanzaría 3.000 millones de personas. Un mercado que no podría despreciarse así con tanta ligereza. Pero cambien de actitud, les dijo, ¿no? Cambien de actitud si acaso quieren ser parte de lo que se avecina, porque paulatinamente este Banco del Desarrollo de los BRICS va consolidándose. Se ha incorporado otro país más, Uzbekistán, al Banco de Desarrollo que tiene los BRICS, y poco a poco este banco se está convirtiendo en un banco que otorga créditos para desarrollo, para esfuerzos productivos que van a ir cambiando la fisonomía de muchos países del sur global. Y mientras los del G7 estén abstraídos por, entre otras cosas, por lo que ellos consideran amenaza, como son los flujos migratorios, o Rusia allá en el extremo este de Europa, los del sur global podrán ir alcanzando algunos niveles de desarrollo y finalmente entonces estarían despreciando lo que representa este gran mercado, los 3.000 millones de personas, y Lula hace una convocatoria, digamos, ¿no? Vengan, queremos desarrollo, súmense a este esfuerzo. También Denis nos habló de algunos antecedentes. Vamos a la siguiente nota, Henry. Sí, ahora para contextualizar, en función de lo que se avecina, esa es la situación que desnudó Lula en esta reunión del G7, digamos, las perspectivas que deben tomarse en cuenta o los riesgos que podría representar si el G7 no asume con mayor nivel de audacia los desafíos que se avecinan. Ahora, claro, se avecinan las elecciones el 4 de octubre
Y por supuesto los resultados de esas elecciones van a determinar la velocidad o van a, en todo caso, neutralizar la posibilidad de que estos propósitos o enunciados que ha manifestado Lula en el G7 puedan proseguir o empiecen a desacelerarse y con consecuencias preocupantes para América Latina. Oh. Y para, en todo caso, advertir la importancia, lo vital que constituye las elecciones del 4 de octubre, Denis Small nos refrescará lo que aconteció algunos años atrás con la presidenta hoy, con la presidenta del Brasil, hoy presidenta del Banco de Desarrollo de los BRICS, Dilma Rousseff. Escuchemos este refrescamiento de memoria que nos hace Denis. Lo que se viene son las elecciones de octubre en Brasil. Y aquí hay un estira y afloja muy importante con acusaciones de corrupción de lado y lado. Es una situación realmente muy delicada. Y sabemos cómo esto ha funcionado anteriormente en Brasil, porque usaron todo lo que fue Lava Jato y este juez del Departamento de Justicia, bueno, tiene pasaporte brasileño, Sergio Moro y demás, pero era y es hombre de Washington. Impusieron todo lo que se requirió para encarcelar a Lula y tumbar a Dilma Rousseff. Bueno, impresionante cómo esto Denis Moll explica con la claridad. Uno no pensaría, uno piensa que de repente el proceso eleccionario de Brasil es como uno de Colombia, como el de Perú, que ya pasó, nada más. Pero uno no se fija, no tiene a veces idea de lo importante que se está jugando con el futuro de América Latina, Henry, ¿no? Sin duda, es elecciones que finalmente van a determinar la dirección del relacionamiento que podrá tener la región con los Estados Unidos y el nivel de participación que puedan tener sus competidores estratégicos, los competidores estratégicos de los Estados Unidos en la región. Evidentemente, los resultados del Perú y de Colombia en alguna medida también tienen su importancia, que no podemos soslayar o ignorar, reitero, en este ejercicio de reconfiguración de la orientación ideológica de los gobiernos de América Latina, pero fundamentalmente del relacionamiento con los Estados Unidos. Ya tenemos conocimiento de que ya hay una estructura política establecida por los Estados Unidos de la región que se llama el Escudo de las Américas. Y un resultado que favorezca a la candidatura de Flavio Bolsonaro, el candidato que está compitiendo con Lula en estas elecciones del próximo 4 de octubre, podría determinar de que Brasil se sume a esto que es el Escudo de las Américas y prácticamente entonces ahí tomaría ya casi un cuerpo definitivo, homogéneo, aquella vieja doctrina norteamericana de 1928, la doctrina Monroe, América para los americanos. Las elecciones del 4 de octubre son elecciones que van a definir si efectivamente América es para los americanos o América, Latinoamérica en particular, podrá tener la posibilidad de tener otras opciones que no necesariamente sean la relación exclusiva con los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que representa para América y para China la posibilidad de que haya otras opciones y oportunidades de desarrollo? Escuchemos la opinión y comentario de Denis Small respecto a esta infraestructura vial tan importante para América del Sur. Pero la única manera de realmente ganar las elecciones y servir de modelo es tomar la ofensiva en programa económico. O sea, hay que ser audaces, como no lo fue Massa en el caso de Argentina. Se tienen que ser audaces. ¿Qué significa esa audacia en este momento en Brasil? Primero hay que entrar directo a cerrar los acuerdos y empezar
las licitaciones y todo lo que se requiera para construir el ferrocarril bioceánico de Ilhéus o de Santos o de los dos, pasando por Brasil, quizás otros países, pero definitivamente por Perú para llegar a Chancay. Los chinos están cooperando en Perú, no nada más en Chancay, sino en otros ferrocarriles también. Pero si esto no se conecta a un ferrocarril continental, no se va a tener el efecto que se requiere de una explosión de productividad y abrir todo el continente al desarrollo. Y Wall Street lo sabe y lo teme por eso mismo. Entonces, ese es un proyecto tipo Plan Oasis, es un proyecto tan importante como el corredor económico China-Pakistán, pero para esta región del mundo. Henry, ¿y por qué le tiene miedo o por qué no quiere Estados Unidos este corredor bioceánico? Porque eso constituiría una ventaja para China, porque China ha sido uno de los principales inversores del puerto de Chancay, que se encuentra en el Perú, y este corredor vincularía el Atlántico con el Pacífico y permitiría, por la ubicación estratégica que tendría este ferrocarril, vincular las economías del sur, es decir, de Sudamérica, pues este ferrocarril prácticamente estaría equidistante de los extremos, casi equidistante de los extremos de Sudamérica, es decir, la producción de Brasil, de la Argentina, del Uruguay en alguna medida, y por supuesto de Venezuela, Colombia, y no descartamos el Perú, Chile, se podrían concentrar en esta vía, en este ferrocarril, y por supuesto luego vincularse con los mercados de Asia, China y los otros países. Y Estados Unidos, por supuesto, no tendría mucha participación en ello. Entonces, para Estados Unidos, el que se consolide una infraestructura de esta naturaleza con grandes repercusiones en lo que sería el intercambio comercial de América Latina con el mundo asiático, y no solamente con China, ¿no? A veces se simplifica. Evidentemente el mercado de la República Popular China ya es suficientemente atractivo, estamos hablando de 1.400 millones de personas, pero también hay otras regiones comerciales importantes en Asia, lo que constituyen prácticamente esta región de ASEAN, una región de integración económica de 11 países de Asia, que también sería un mercado interesante. Si eso se concreta, reitero, Estados Unidos prácticamente quedaría aislada de ese mercado, de esa dinámica comercial que representaría, y por ello para Estados Unidos no conviene que esto se concrete, y el mercado latinoamericano y los recursos naturales de América Latina no puedan ser destinados a esta otra región. Por ello también es importante escuchar la otra nota, la siguiente, de Denis Small, sobre lo que es muy sensible y sensible para Bolivia. Escuchemos. Él se estaba refiriendo, entre otras cosas, a las tierras raras que posee Brasil, que tiene depósitos muy grandes. Están hablando bastante en Brasil en estos momentos de lograr la industrialización de esas tierras raras para que quede en manos de Brasil, no de potencias extranjeras, no privatizar eso. Es más, dar marcha atrás a las privatizaciones que sí han ocurrido parcialmente con Petrobras y otros, pero establecer algo así como un Terrabras, se ha hablado de eso en Brasil, algo por el estilo. Esto es importante, pero no es la solución total, o fundamental. Bueno. Ahí Denis hace referencia a las tierras raras, un recurso natural, son conjunto de elementos químicos, 17 en particular, que tienen una amplia aplicación para el uso de la tecnología y la energía, por sus propiedades que estas tierras raras cuentan.
en términos de resistencia térmica, en términos de conductividad, que es fundamental para el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación y otros usos. Y América Latina, y como ahí señala Denis, Brasil, pero también Bolivia. Claro, nuestro país. Bolivia, nosotros tenemos importantes reservas de tierras raras. Por ello el interés que tiene hoy Estados Unidos con relación a Estados Unidos, por ello esta particular, diríamos, consideración por el sistema democrático en Bolivia, que evidentemente debe conservarse en salud nuestro sistema democrático, pero claro, aquí se advierte el interés particular que tendría Estados Unidos por conservar el sistema democrático. Ya Denis Small nos hizo referencia a aquella circunstancia en que cuando la presidenta Dilma Rousseff, en el Brasil no estaba acorde a los intereses de los Estados Unidos, se desplegó toda esa estrategia con este fiscal y se desencadenó ese caso que logró la destitución de la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff. Ahí Denis Rousseau nos estaba señalando en qué medida el compromiso por el sistema democrático de los Estados Unidos está necesariamente vinculado por determinados intereses económicos, y hoy esos intereses económicos están traducidos en garantizar que la región provea a los Estados Unidos de estos minerales, de estos elementos químicos que van a permitirle a Estados Unidos alcanzar significativos niveles de desarrollo tecnológico en esta competencia estratégica que se viene librando entre China y Estados Unidos en particular, y por supuesto también Rusia allí está presente. Pero veamos también y escuchemos qué otras capacidades tiene Brasil y por qué Estados Unidos está interesado en el resultado de las elecciones del próximo 4 de octubre. Brasil tiene capacidades tecnológicas de las más importantes en todo el continente. Tiene el área nuclear, tiene el área que han desarrollado desde hace muchos años, de una capacidad de nucleoeléctricas y de bases científicas también de investigación nuclear que se tiene que fortalecer, trabajando con otros países, obviamente, con China, con Rusia, con India y con otros. Y también en el área de la fusión termonuclear para fines pacíficos. Brasil también ha tenido en su pasado reciente una capacidad espacial, de lanzamientos espaciales y de ciencia espacial de primera importancia. Y la base, o el centro en Alcántara, en el norte del país, que está muy cerca al Ecuador y por lo tanto puede tener lanzamientos más eficientes, se ha venido a menos después de una explosión muy curiosa, cuestionable, que ocurrió hace muchos años. Eso se tiene que reconstruir. Pero la base para esto, para que Brasil pueda hacer todo eso, es que necesariamente, a fuerzas, y lo enfatizo, porque es el punto donde realmente siempre está el problema grande. Bueno, muy interesante. Henry, al anterior tema me hacía acuerdo cómo Estados Unidos definitivamente ya está interesado, por ejemplo, en los recursos naturales, las tierras raras. Hace años, usted en una oportunidad, una entrevista, comentó que la comandante del Ejército Sur, Tillerson, en ese entonces, si no me equivoco, abiertamente a los medios dijo que nosotros necesitamos el litio de Bolivia, y eso es cuestión de seguridad nacional, refiriéndose a Estados Unidos. Efectivamente, la ex comandante del Comando Sur de los Estados Unidos tuvo ese tipo de afirmaciones, ¿no? Fue bastante explícita la comandante de los Estados Unidos, pues señaló de que para Estados Unidos era fundamental acceder al litio, que cuenta prácticamente el triángulo de litio acá en Sudamérica, que lo constituyen Argentina, Chile y Bolivia, y a las tierras raras. Pues para Estados Unidos
constituye un tema de interés. Y el documento que fue difundido públicamente, el pasado mes de noviembre, de los Estados Unidos relativo a los intereses de seguridad de los Estados Unidos, allí establece como escenario más importante para los Estados Unidos el hemisferio sur, como así denomina el Departamento de Estado a América Latina. Y evidentemente este particular interés de los Estados Unidos es por razones estratégicas frente a esta competencia que viene librándose con China en particular y con Rusia también en alguna medida. Bueno, Henry, ¿el mundo funciona mejor en base a equilibrios? ¿Es eso lo que también Lula está buscando? Tal vez la aspiración desde la perspectiva de las teorías de la interdependencia o las teorías liberales de las relaciones internacionales ha sido formulada en distintas ocasiones, aunque no necesariamente esta se haya concretado, porque aún todavía prima una visión realista de las relaciones internacionales. Sin embargo, no deja de ser una aspiración y un propósito de poder concretar unas relaciones de equilibrio que se traduciría en un orden internacional multipolar, donde no hayan actores hegemónicos que impongan la orientación y dirección de las relaciones internacionales, sino que ésta se construya en el marco del respeto y el interés de todos quienes participan de la construcción del sistema internacional, independientemente de las características ideológicas, culturales, capacidades militares. Y eso es lo que viene demandando el sur global, y que desde reiteradas oportunidades, tanto Vladimir Putin, Xi Jinping, Lula en este caso, o el presidente de Sudáfrica, que hoy está siendo asediado por los norteamericanos o por el gobierno de los Estados Unidos, pues ya no es del interés de Estados Unidos el papel que viene desempeñando el actual presidente de Sudáfrica. Por ello es que inclusive no fue invitado a la reunión del grupo de los 20, sino que Sudáfrica es un país que tiene también niveles de desarrollo. En otras ocasiones ha participado Sudáfrica en estas reuniones, pero como Cyril Ramaphosa ya no responde a la orientación de la política exterior norteamericana, ya no es objeto de invitación, y muy probablemente el propósito de los Estados Unidos es que Ramaphosa, ya sea de forma en el marco de lo que establece en la Constitución de Sudáfrica, sea desplazado, o haya un desplazamiento poco habitual, pero que tenemos conocimiento en distintas ocasiones como presidentes no afines a la orientación de los Estados Unidos resultan ser desplazados. Lo cierto es que en las elecciones del 4 de octubre, para un poco cerrar este bloque, están en juego los procesos de integración, o en todo caso el proceso de integración de América del Sur, si podría alcanzar mayor nivel de velocidad y consistencia. Está en juego el uso y aprovechamiento que podrán dar los países de América del Sur a estos recursos energéticos vitales y de importancia estratégica, no solamente para los países desarrollados, sino también para los países del sur global, como lo constituyen el litio y las tierras raras. Y por supuesto, en el caso específico del Brasil, está en juego la posibilidad de que siga manteniendo ese nivel de desarrollo tecnológico en distintos campos, lo que le permitiría entonces, ya además de ser ya una potencia regional, alcanzar un grado mayor en el espectro internacional. Y para América del Sur, sin duda, si Brasil alcanza niveles de desarrollo y se mantiene esos niveles de integración largamente anunciados y deseados, ya sea a través del Mercosur, Comunidad Andina u otras experiencias de integración, el éxito que pueda tener el Brasil repercutiría también en
que los procesos de integración puedan alcanzar niveles de velocidad y armonización que hacen mucha falta en los procesos de integración. He ahí la importancia de las elecciones que se avecinan estos próximos 100 días en el Brasil, y que seguramente estaremos haciendo el seguimiento a cómo se va a desarrollar la campaña ya electoral en estos próximos 100 días, y veremos qué acontece el próximo 4 de octubre. Para nuestros amigos redescuchas, estamos en Mirada Mundo, estamos en el programa número 7, estamos con nuestro director Henry Valdelomar, junto a Denis Small, que nos ayuda con el análisis, y quien les habla, Carlos Flores, por Ciudad Radio 101.5 FM y Radio Éxito Santa Cruz. El estreno los miércoles a las 22:30, con su reprise sábado y domingo a las 8 de la mañana. Bueno, finalmente, para concluir este viaje de 60 minutos por el mundo en Mirada Mundo, hagamos una breve referencia a estas elecciones que se han llevado a cabo el pasado domingo en la República de Colombia, donde, claro, nuevamente podemos constatar que esta marea de la derecha latinoamericana va logrando resultados que favorecen a esta corriente ideológica, y estamos pasando a la página de la historia de América Latina de estos primeros años del siglo XXI, donde estuvo marcada por una opción de izquierda en dos olas, la primera en principios de este siglo y la segunda que viene concluyendo en esta segunda mitad de la década entre el 2020 al 2030. El candidato de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella, finalmente se impuso por un escaso margen. Como margen escaso también fue la victoria de Keiko Fujimori en el Perú, lo que nos permite inferir que una vez ya consumado y concretada la posesión de ambos presidentes, de Keiko Fujimori, que será este próximo 27 de julio, en ocasión de celebrarse un año más de la independencia del Perú, y luego después la posesión de Espriella en Colombia, estos dos países pasarán también a incorporarse a esta estructura política que viene construyendo los Estados Unidos, que es el escudo de las Américas, y prácticamente entonces tendremos una América del Sur, con la excepción del Uruguay. Todos los gobiernos estarían directamente orientados, o en todo caso asociados a la estrategia que viene desarrollando los Estados Unidos en la región, restituyéndose entonces aquella doctrina de el presidente norteamericano James Monroe de 1928, cuando éste afirmó que América para los americanos. Bueno, hace como unas horas, el candidato Cepeda, que obtuvo el segundo lugar, así pero con poquito, reconoció la victoria de Espriella. Entonces ya oficialmente reconoció ante los medios y bueno. Efectivamente, sí, con una diferencia de un poquito menos del 1%, como lo ha sido también la diferencia entre Sánchez y Fujimori allí en las elecciones del Perú, el presidente, como es el candidato ya hoy electo presidente Abelardo de la Espriella, alcanzó la victoria. Pero tanto como en el Perú como en Colombia, la diferencia es tan escasa que seguramente vamos a observar una oposición permanente de quienes hoy han sido derrotados en con estos estrechos márgenes en las elecciones tanto del Perú como de Colombia. Y candidato colombiano del pacto histórico, Iván Cepeda, como corresponde, como demócrata, ha reconocido los resultados, porque en definitiva es la voluntad popular la que se ha manifestado en esta segunda vuelta, y ha reconocido y ha aceptado el resultado de lo que ha significado este proceso electoral, y por tanto reconoce la legitimidad
de la victoria de Abelardo de la Espriella. Pero esta victoria es en un escenario muy polarizado, donde los sectores populares que apoyaron a Cepeda van a ser muy exigentes con las políticas sociales que necesariamente tendría que implementar para contribuir a un proceso de paz, porque recordemos, Colombia ha estado sacudida por la violencia, particularmente proveniente de las organizaciones vinculadas al narcotráfico, y hace un tiempo atrás también por organizaciones subversivas, o en todo caso que planteaban un intento de reforma política muy profunda, como fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que paulatinamente fueron alcanzando con el gobierno del actual presidente Petro, Gustavo Petro, un diálogo en el marco de garantizar la paz y la convivencia en la región. Esperemos que estas estructuras, particularmente las vinculadas a las FARC y al ELN, prosigan con esta relación de diálogo para definitivamente erradicar la violencia política en Colombia, que se llevó un candidato a la presidencia hace poco tiempo atrás, cuando este fue objeto de un atentado que cobró su vida. Claro. Henry, ¿es similar escenario como en Perú, como en Colombia, el tema de Brasil, así dividido el país? Así es, está bastante polarizado, la diferencia entre uno y otro también es escasa. Las encuestas señalan una pequeña diferencia que favorecería a Lula en la actualidad, con un 4 o 5% de diferencia, pero bueno, todavía quedan 100 días para la campaña electoral, y como hemos mencionado minutos atrás, hay un especial y particular interés de la administración republicana de Donald Trump en estas elecciones en el país de mayor peso político en la región, como es el Brasil. Y si bien es cierto, quizás va a ser muy cauteloso para no incurrir en excesos y abruptos diplomáticos, como a veces ha ocurrido con otros candidatos, aunque ya el presidente norteamericano ha manifestado su apoyo a Jair Bolsonaro, pues lo ha recibido en la Casa Blanca casi como si fuese ya un presidente electo. Por tanto, es bastante evidente la injerencia, digo mejor, que viene desarrollando los Estados Unidos en las elecciones del Brasil, y reitero, por la importancia que hemos podido, y esperemos haya sido comprendido por nuestro auditorio, la importancia estratégica que tiene el Brasil y la importancia estratégica en el concierto de las relaciones internacionales. Bueno, muy interesante el programa de hoy, Henry. ¿Algo más para acotar? Bueno, creo que hemos planteado algunas pequeñas ideas, preocupaciones, sí, así también, sobre estos 3 escenarios, 2 de ellos que importan mucho a la región y por tanto importa a Bolivia, debe importarnos, sí, la suerte que puedan tener los países hermanos de la región, pues si les va bien a ellos, también nos podrá ir de igual forma a nosotros, en este escenario en el que no necesariamente somos los únicos responsables de la suerte de nuestro destino, pues hay actores polares que también están en esta intensa competencia, y corresponderá comprender el escenario en el que estamos jugando para poder también sacar nuestras propias conclusiones. Bueno, Henry, un placer haber estado hoy en el programa, y también saludos a Dennis Small. Bueno, yo me despido. Carlos, un gusto, y por supuesto también agradecer los aportes de Dennis Small del Instituto Schiller, y será entonces hasta el próximo miércoles. Que tengan muy buenas noches. Un abrazo, Henry. Mira.
Mirada Mundo. Tem que ser tratado como uma questão de prioridade. Prioridade zero. É um direito sagrado. Mirada Mundo. Наша цель – благополучие и процветание российского и китайского народа. Mirada Mundo. 经贸、投资、能源、科技、人文、地方等合作持续推进。 Mirada Mundo. It's going to be something USC event on the South Lawn. Right there, we're going to build an arena. Mirada Mundo. Analizamos los hechos más relevantes del sistema internacional. Mirada Mundo. Con Henry Valdelomar, Denis Moll y Carlos Flores.